que este grupo, lamentablemente, son muy poquitos los que entran a clases, de modo. Y es mucho los que no hacen las actividades y reprueban mucho, pero ¿qué le hacemos? Bueno, entonces primero vamos a comenzar poniendo por favor su nombre en el chat. Primero el apellido y después su nombre, los apellidos y después su nombre para hacer una especie de una lista. ¿De acuerdo? Ya pueden escribir su nombre para que se haga la lista. Posteriormente, pues vamos a comenzar, les voy a explicar sobre el tema de esta semana. Este PDF se encuentra ahí en la plataforma, lo pueden bajar y esta semana vamos a ver lo que es congruencia y semejanza. ¿Ok? Vamos a comenzar explicando qué es la congruencia. Vean, esto es muy importante. Dos triángulos son congruentes si y solo si tienen sus lados y sus ángulos iguales. ¿Ok? Los lados que les corresponden son iguales y los ángulos correspondientes son iguales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que prácticamente dos triángulos son congruentes si y solo si son iguales. No importa cómo se encuentran acomodados, pero los dos triángulos son iguales. Para saber si dos triángulos son congruentes, no requiero y no necesito saber todos los valores de los triángulos. O sea, no requiero saber sus tres lados ni sus tres ángulos. Simplemente con saber algunos criterios me voy a dar cuenta y voy a poder asegurar si esos ángulos son congruentes o no. Uno de los criterios es si conozco dos lados y el ángulo que se encuentra entre esos dos lados. Si yo tengo dos triángulos y estos dos triángulos, este lado es igual a este lado es igual a este, y este ángulo es igual a este, pues automáticamente voy a decir que estos dos triángulos son iguales o son congruentes. ¿Ok? Otra forma de saber si los triángulos son congruentes es que sus tres lados, o sea, este lado es igual a este lado es igual a este y este lado es igual a este. Son iguales, los lados correspondientes son iguales. Este lado le corresponde a este son igual, sí. Este lado le corresponde a este son igual, sí. Este lado le corresponde a este son igual, sí. Entonces son triángulos congruentes, ¿de acuerdo? Siempre y cuando los lados correspondientes sean iguales, ¿sí? Y otro criterio que podemos utilizar para determinar que son congruentes es si conozco dos ángulos, ¿ok? Y el lado que se encuentra entre esos dos ángulos. Pero además, en este triángulo, esos dos ángulos son correspondientes y este lado también es correspondiente. Entonces, si los dos ángulos son iguales a los otros dos ángulos y el lado que se encuentra entre esos dos ángulos es igual al lado que se encuentra del otro triángulo que se encuentra entre los dos ángulos, entonces estos dos triángulos son correspondientes. Son congruentes, perdón, ¿sí? Acuérdense que les decía que congruentes quiere decir que son iguales, ¿sí? Me voy a ir a Khan Academy. ¿Se le alcanzan a ver aquí Khan Academy? Están muy callados. Sí, sí, se ve. Ok. Estos son los únicos que están inscritos en Khan Academy, más sin embargo nadie ha trabajado Khan Academy, ¿ok? O ha respondido los ejercicios de Khan Academy. Aquí les puse un ejercicio más que habla sobre los ángulos congruentes, ¿sí? Este ejercicio es el siguiente. Bueno, vienen 7 ejercicios, pero son más o menos así. Como ustedes pueden observar, aquí tengo un triángulo que tiene un lado de 5, un ángulo de 38 y un lado de 7. Y otro triángulo
que tiene un lado de 6, un ángulo de 54 y otro de 8. Y me preguntan, considera los dos triángulos que se muestran abajo, ¿los dos triángulos son congruentes? Pues no, no son congruentes. Maestro, pero ¿por qué dice que no son congruentes? Ah, ok, si nos vamos acá a las propiedades de los congruentes, me decía, primero, fíjate si tiene ángulo, lado, ángulo. Me vengo acá, ángulo, lado, ángulo, no tengo lado, ángulo, lado. Ok. Tienes que los tres lados son correspondientes, son iguales. Este lado es igual a este lado, este lado. Me vengo acá y veo que no, que este 5 no es igual a este 8. Ni este 7 no es igual a este 6. Pero que además no conocemos el otro lado, o sea, tendría tener los tres lados iguales, ¿sí? Los tres lados iguales. Como incluso me hace falta, tampoco puedo utilizar. Me falta un lado, tampoco puedo utilizar este criterio. Y el otro criterio es lado, ángulo, lado. Quiere decir que este lado, este ángulo y este lado es igual a este lado, este ángulo y este lado. O uno de los lados, ¿no? Y hoy acá en el ejercicio puedo observar que, pues no, ninguno de los lados son iguales. Entonces automáticamente le digo que no son congruentes, ¿ok? Y me dice que hago un buen trabajo. Aquí está otro. Esto lo es con imágenes. Tengo este ángulo que me indica que es igual a este ángulo. Este lado que es igual a este lado y este lado que es igual a este lado. Pero, aunque tengo dos lados iguales y un ángulo igual, el ángulo que es igual no se encuentra entre estos dos lados. O sea, si aquí me dijera, este ángulo es igual a este ángulo, yo sin duda yo puedo decir que los dos lados dos triángulos son congruentes. Porque este lado es igual a este, su ángulo y este ángulo son iguales, y este lado son iguales. Pero me está diciendo que este es igual a este, no que este es igual a este. Entonces yo aquí puedo decir que no son, bueno, que no hay suficiente información para determinar si son congruentes o no. Si me dijera que este es igual a este de aquí, sí lo podría determinar. Pero como me está diciendo que este es igual a este de aquí y los lados son estos, pues yo no cuento con la suficiente información para determinar si son congruentes o no son congruentes. Y lo puedo comprobar, me dice que bien hecho. ¿Okay? Pero además, bueno, voy a poner un último. Cuando ustedes entran acá en Academy y tienen aquí esto y dicen, la verdad no sé si sean congruentes o no. Entonces acá le dicen, ¿estás atorado? Ve un video y usa una pista. Aquí te muestran videos que hablan de este tema o te pueden dar incluso una pista. Dice, usa una pista, esta pregunta no contará en tu progreso. Bueno, lo voy a usar para que vean. Como aquí dice, dos triángulos son congruentes y tienen la misma forma y tamaño. Aquí automáticamente pues puedo observar que no tienen los mismos lados, entonces aquí yo puedo determinar que no son congruentes. ¿Sí lo ven? Aquí, por ejemplo, tengo este lado que es de 6, este lado que es de 6, en este lado hay 96, 61 grados, 96, 61 grados. Pues tampoco puedo determinar si sean congruentes, porque si me dieran el tamaño de aquí, sí, pero me están dando el tamaño de otro, entonces no hay suficiente información para determinar que sean congruentes. Pues que no importa. Es que no puedo decir tampoco que no son congruentes. ¿Ya ven? Dice que sí. Pero este criterio, ¿dónde lo toma? Ya. Una disculpa. Fue mi error. Me dice, mira, todos los ángulos miden 180 grados. La suma de los ángulos internos, 180. Si tú a 180 le restas 96, papita, pues mira, aquí te quedan 4, aquí te quedan 8, y aquí 0. Tienes 84. Si a este 84 le restas 61, pues mira, aquí te quedan 3 y aquí te quedan 2. Entonces,
Este ángulo de aquí es de 23. Y como estos son iguales, pues este también es de 23. Entonces tienes ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Este corresponde a este corresponde a y este lado a este lado. Entonces sí son congruentes. Una disculpa, un lapsus. ¿Ok? A este de acá es más o menos igual. Tienes que calcular cuánto es este ángulo. ¿Sí? Aquí tenemos uno de 63, uno de 45, uno de 63, uno de 72, a 180. Le restamos 72 y me quedan 8, 0, 1, 108. Y a este le restamos 63 y me quedan 5, 4, 0. Entonces, este de aquí es 45. Y si este es de 45, este de 63, pues entonces este de aquí es de 72. Y ahora sí podemos determinar que tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Son iguales estos de aquí, son iguales a estos de aquí. ¿Sí? Entonces, sí, son congruentes. ¿Ok? Una disculpa, se me fue hace ratito. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, maestro, de mi parte no. No sé mis compañeros. No, profe. Ok, chequen por favor, Khan Academia, vienen muchos ejercicios que tienen que ver con estos temas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuáles son los ángulos, si no son congruentes. Bueno, este ejercicio de aquí. Aquí me dicen, tienes dos triángulos congruentes, ok, aquí no hay dudas. Aquí me están diciendo que son congruentes. Si son congruentes, quiere decir que sus ángulos, hay ángulos que le corresponden o tienen la misma medida de un ángulo con otro, ¿sí? Si yo me voy acá y me llevo esta imagen, pueden observar que este ángulo rosa, pues prácticamente es igual a este de aquí, ¿no? Y este ángulo verde, pues prácticamente es igual a este de acá, ¿no? Entonces son iguales, yo puedo decir que x más 21.57, pues es igual a 71.57, ¿no? O sea, este de aquí, x más 21.57 es igual a 71.57. Y lo único que tengo que hacer pues es despejar x, ¿no? O sea, este 21.57 está sumando, pasa a este lado restando. Y me quedaría entonces que x pues es igual a 71.57 menos 21.57. Y este es igual a 50. Para comprobarlo, pues vamos a poner el valor de 50 aquí, ¿no? O sea, en lugar de x, 50 más 21.57, pues es igual a 71.57. ¿Okay? Entonces, sí es el mismo ángulo este que este. ¿De acuerdo? Si nosotros tomamos ahora el rojo y ponemos que y menos 15 es igual a 45, entonces y pues es igual a 45, este está restando, pasa al otro lado, sumando, más 15, ¿no? Quiere decir entonces que y es igual a 60. Comprobamos, 60 menos 15, pues es igual a 45, ¿no? Eso es cierto. Y menos 15 es igual a 45. ¿Ok? Entonces, ya encontramos el valor de y encontramos el valor de x como me lo pedían en el ejercicio. ¿Dudas con ángulos congruentes? ¿Preguntas? No, maestro. Ok, No, profe. Ajá. No, profe. Ok.
Aquí se los vuelvo a explicar en el PDF. Y ahora vamos a ver qué son las semejanzas de triángulos. ¿Ok? Dos triángulos son semejantes, ¿sí? Si sus ángulos respectivos son iguales y sus lados son homólogos o proporcionales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Para que dos triángulos sean semejantes, no tienen que ser iguales, pueden ser proporcionales. Quiere decir que puede estar un triángulo más grande que el otro, o viceversa, un triángulo más pequeño que el otro. ¿De acuerdo? Pero lo que sí tienen exactamente igual son los tres ángulos. O sea, este ángulo le corresponde un igual a este ángulo le corresponde un igual y este ángulo le corresponde un igual. ¿De acuerdo? Si tiene los tres ángulos correspondientes son iguales, pues automáticamente son triángulos semejantes. Y esto también lo vamos a poder comprobar si yo dividiera o saco la proporción de cada lado que le corresponde. Quiere decir que si yo divido este lado, bueno, el lado más grande es este, AC. Lo divido entre el grado más grande que está aquí, A'C'. Y ahora divido otro lado, por ejemplo, el segundo más grande es BC. Lo divido entre B' y C'. Y luego divido AB entre A'B'. Y me da el mismo resultado en esas tres divisiones, pues automáticamente los triángulos son semejantes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que son semejantes? Quiere decir que un triángulo es como si yo recorriera este lado y lo recorriera hacia arriba. Voy haciendo triángulos semejantes. Porque los ángulos se siguen conservando. O sea, este ángulo es igual a este de aquí. Este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Sí? Bueno, entonces hay algunos teoremas o criterios para determinar si los triángulos son semejantes. El primer teorema nos dice que los ángulos deben corresponder, deben ser iguales al que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, este verde debe ser igual a este verde, este azul a este azul y este rojo a este rojo. ¿Sí? No necesito saber los tamaños de los lados, de las longitudes de los triángulos. Simplemente con conocer los tres ángulos, yo puedo determinar si son semejantes o no son semejantes. Otro criterio o teorema es si yo tengo dos lados y el ángulo que se encuentra entre esos dos lados. Si el ángulo es el mismo, ahora tengo que dividir sus lados. ¿Sí? Por ejemplo, este ángulo azul es igual a este ángulo azul. Miden 29.07. Si son iguales, ya la hice. Ahora vamos a ver si son proporcionales. Este lado AB lo voy a dividir entre este lado DE y me va a dar un resultado. Este lado AC lo voy a dividir entre este lado DF y me da otro resultado. Si en estas dos proporciones el resultado es el mismo y el ángulo que se encuentra son igual, entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Son triángulos semejantes. Y por último, el otro criterio que puedo utilizar para determinar si son triángulos semejantes es sacar la proporción de cada uno de los lados correspondientes. Por ejemplo, yo aquí les decía a sus compañeros los años pasados en clase, los ponía a hacer muchos ejercicios de esto. Y les identifiquen cuál es el lado más grande de los tres de este triángulo. No, pues vamos a decir que el lado más grande es AB. Ahora identifiquen cuál es el lado más grande de este triángulo. El lado más grande es D. Divídanlo. AB entre D igual a 2. ¿Ok? Ahora identifiquen cuál es el segundo más grande. El segundo más grande es AC. ¿Y este cuál es el segundo más grande? DF. Ahora divídanlos. AC entre DF es igual a 2. Muy bien. Ahora, el más pequeño de los tres, pues sería BC, y el más pequeño de los tres lados sería EF. Dividimos BC entre EF, y también les da el mismo resultado en las tres divisiones. Entonces, si les da el mismo resultado en las tres divisiones, automáticamente los triángulos son semejantes. ¿Ok?
Estos serían los tres criterios para determinar si los ángulos son semejantes. Y aquí en Khan Academy les puse primero por el criterio en ángulos, ¿sí? ¿Cuándo son semejantes? Cuando los tres ángulos son iguales. Si los tres ángulos son iguales, son semejantes. En este caso, pues tengo este ejercicio donde conozco los dos ángulos, pero falta conocer el tercero, ¿no? Y para esto decíamos entonces que 180 le voy a restar primero 58, ¿verdad? Aquí me quedan 2, llevamos 1, me quedan 2. Y 1, acá serían 122 menos 68. Serían 4. Este es restar. Vamos 1, 5. Acá 0 da 54. Quiere decir que este vale 54 grados. En este triángulo tenemos uno de 54 y uno de 93. Aquí tenemos uno de 54, pero no hay uno de 93. Entonces automáticamente yo descarto este de aquí. ¿Sí? En este triángulo tengo uno de 54 y uno de 58. Aquí tengo uno de 54 y uno de 58. Automáticamente este debe valer 68. ¿Sí? Y yo puedo determinar que los tres triángulos son iguales. Y yo puedo decir entonces que este triángulo es semejante a este de acá. Comprobamos. Y dice excelente trabajo. ¿Sí lo ven? Ahora vemos este. Este de aquí vale 120 y este 30. Si lo sumo son 150. Quiere decir entonces que este ángulo mide 30 grados. ¿Sí lo ven? Tengo uno de 30, otro de 30 y uno de 120. Aquí tengo uno de 57, otro de 87. Pues no coincide ninguno. Automáticamente, pues yo digo que este no es. ¿Sí? Acá tengo uno de 30, uno de 30, uno de 30. Ah, pues este, miren, ¿a qué le movemos? ¿Sí lo ven? Y así sucesivamente, ¿no? Tienen que buscar. Aquí, por ejemplo, ninguno de estos dos es. Porque este es uno de 41, 32. Aquí no hay ninguno que coincida. Si coincidiera uno de estos, ya busco cuál es el tercero. Pero automáticamente al ver que ninguno coincide, yo aquí puedo decir que ninguno de los dos es. ¿Sí lo ven? Así de sencillo es Khan Academy. Bueno, acá les pongo otro ejercicio sobre las semejanzas. Y este es considerando los lados, ¿no? Aquí tengo que sacar proporciones. Pueden observar que hay dos lados que son iguales y uno que es desigual. Primero voy a comenzar por el más largo. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir. Tengo que sacar sus proporciones, ¿ok? El más largo, que le voy a poner que es uno verde, este verde, lo voy a dividir con el más largo de acá, que es este verde de aquí. No me deja rayar este verde, ¿ok? Porque es una imagen. Pero entonces voy a poner 33. Yo siempre pongo el más grande arriba. 33 entre 11. Y esto me da como resultado 13. ¿Okay? Ahora voy a coger uno de los rojos de acá con uno de los lados que está acá, que es un más pequeño. No me deja poner el rojo. Entonces sería 27 entre 9, ¿no? Me da como resultado 3. Si vuelvo a poner 27 el otro lado entre 9, pues también me da como resultado 3. Todos me dan como resultado 3. Entonces este de aquí es su semejante. Pero yo todavía no termino. Ahora tengo que verificar si este también es semejante, porque puede ser que también sea semejante, ¿no? ¿Cuál es el lado más grande? 2.1, ¿no? Entonces, este sería el verde. Voy a poner 11 entre 2.1 es igual a, sacamos la calculadora. Aquí no me deja sacar la calculadora. 11 entre 2.1, 5.23. Ahora el lado que sigue es el 9, que es el rojo, se puede decir. 9, rojo.
9 entre 1.8. Ponemos acá 9 entre 1.8. Va a dar como resultado 5. No son lo mismo. Entonces aquí automáticamente puedo decir que este de aquí no es semejante a este. El único semejante es este. Compruebo y me dice que sí, exactamente. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí tengo lados proporcionales, pues tengo que hacer la división. ¿Cuál es el mayor de este? 10. Y el mayor de este, 9. Entonces, primero con el verde, 10 entre 9. Me da 1.1111. ¿Cuál es el segundo más grande de aquí? 8. Y de este de aquí, 9. Entonces pongo 9 entre 8. .125. No son lo mismo, no son iguales, entonces este de aquí no son semejantes con este, ¿sí? Ahora si dividimos este entre este, ¿cuál es el mayor? 10, el rojo. 10 entre el mayor de los lados es 8. Este tiene mitad, serían 5 cuartos. Y 5 cuartos es 1.25. Y ahora dividimos, el segundo más grande es 9, entre el segundo más grande es 6. Este tiene tercera, ¿sí? Sería 3 medios. Y 3 medios es 1.5. Pues no, tampoco. Nada más para comprobar. Aquí el más grande, el más pequeño es 4. Entonces sería 6 entre 4. Ya nada más escribí. 6 entre 4. Tiene mitad, sí. 3 medios es igual a 1.5. Vean, aquí tengo dos que son proporcionales. El 6 con el 9 es proporcional, el 4 con el 6 es proporcional, pero este 8 con el 10 no es proporcional. Cuando no es proporcional, automáticamente tampoco este de aquí es semejante a este de acá. Entonces aquí tengo que ponerle que ninguno de los dos son semejantes. Y me pone buen trabajo. ¿Sí lo ven? Entonces, así de fácil y sencillo es trabajar con los ejercicios de Khan Academy. ¿Ok? Y es exactamente lo que estamos viendo en clases. Bueno, ahora vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales me dice, si tú tienes dos triángulos semejantes, automáticamente la altura que hay si trazas una altura en los triángulos, la altura también es proporcional, ya que los triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Pues muy sencillo. Si yo divido un lado entre su lado correspondiente, o sea, 4 entre 2, me da como resultado 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo divido 3.46 entre 1.73, pues también me da como resultado 2, es proporcional. Si luego al revés, yo divido 2 entre 4, me da como resultado 0.5. Y si divido 1.73 entre 3.46, me da como resultado 0.5. O sea, son proporcionales las alturas, ¿sí? Dan el mismo resultado. Bueno, si nosotros observamos, tal les decía, si tienes rectas paralelas
si las rectas paralelas dividen a dos transversales en segmentos proporcionales, entonces este AB entre BC va a ser igual a DE entre EF. ¿Sí? Eso se va a cumplir, es una ley que encontró Tales. ¿Sí? Dice, de tal forma que si tú tienes un triángulo y aquí hay una paralela, este lado de aquí, entre uno de estos lados, es igual a este lado de aquí, entre este de acá. Tiene que ser del mismo. Aquí se forma un triángulo grande y un triángulo chiquito. ¿Sí? Aquí estoy dividiendo este lado entre este lado del triángulo chiquito. Y todo este lado entre este lado de aquí. ¿Sí? Del triángulo chiquito. Entonces, déjenme llevo esta imagen y vamos a hacer los cálculos. Hay que encontrar cuánto vale X para determinar los lados de los triángulos que me hacen falta, ¿no? Aquí ustedes pueden observar que tengo, lo voy a poner verde, a ver si alcanza a ver verde. Casi no se ve. Tengo este lado, que a este lado le vamos a poner que se llama AB. Se llama AB. AB pues es la suma de la longitud AD más la longitud de B. ¿Ok? En donde AD pues vale 8 unidades y DB vale 4 unidades. Si hago esta suma, entonces AB es igual a 8 más 4. Esto es igual a 12 unidades. ¿Ok? Muy bien, entonces, si yo ese AB lo divido entre AD, pues es lo mismo que si yo dividiera este lado, que es el del triángulo más grande, X más 7, entre X, ¿no? Sí, sí, X más 7 entre X. Entonces, pues yo pondría que AB, ya dijimos que AB vale 12, ¿no? Entre AD, que vale 8. Este va a ser igual a X más 7 entre X. Aquí tenemos una proporción o una igualdad de proporción y recuerden que si este está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y este está dividiendo, pasa a este lado multiplicando. ¿Se acuerdan? Entonces, yo puedo decir que el 12 va a multiplicar a la X y este va a ser igual a 8 que multiplica a X más 7. ¿Ok? 12 por X, pues serían 12X y esto es igual a 8 por X, 8X más 8 por 7, 56. Hacemos álgebra y decimos que este 8X se está sumando, pasa a este lado, restando y me quedarían 12X menos 8X es igual a 56. Aquí hacemos esta operación, reducción de términos, 4X es igual a 56. El 4 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, entonces me queda que X es igual a 56 entre 4. Si no recuerdo, creo que esto es igual a 14. ¿Sí? Si esto es igual a 14, entonces pues X es igual a, este lado vale 14 unidades. Y este de aquí valdría 14 más 7 igual a 21 unidades. ¿Sí?
Si hacemos la proporción, o sea, si ponemos A entre B, o sea, 12 entre 8, me da como resultado 1.5. Y 21 entre 14 también me da como resultado 1.5. Entonces, observen que sí se cumplen las proporciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? ¿Ninguna? No, No, bueno, al maestro. menos de mi parte no. Ok. Bueno, tales, así más o menos, aquí pongo el procedimiento, etcétera. Esto que les hice allá hasta aquí. Tales también decía, Tales de Mileto adquirió muchos de sus conocimientos geométricos y científicos al estudiar las civilizaciones de Oriente, particularmente la egipcia. En uno de sus numerosos viajes a dicha región determinó la altura de la Gran Pirámide basándose en la sombra de los objetos. Para ello utilizó sus conocimientos sobre triángulos semejantes y proporciones. Y decía, a de cuentas que estaba la pirámide y le estaba pegando el sol a la pirámide y hacía una sombra. Haga de cuenta que esta es la sombra. Y midió cuánto medía de la base de la pirámide hasta la sombra. Y al mismo tiempo que estaba midiendo la sombra, también estaba midiendo la sombra de la pirámide, perdón, estaba midiendo la sombra de su bastón de 2 metros. Y decía, si esta h, la altura, le corresponde a la medida de 60, entonces este 2 metros le corresponde al punto 82. Y lo único que hizo es pasar, utilizando álgebra, este 60 de este lado, multiplicar 2 por 60 y lo dividió entre punto 82, y calculó que la pirámide tenía una altura de 146.34 metros. ¿Ok? Eso lo determinó Tales. Otra propiedades que podemos ver en los triángulos es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, cuando yo en un triángulo trazo una altura, automáticamente se me forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? Y yo puedo determinar cuáles son los valores de los ángulos que se han formado y poder identificar cuáles son los valores del triángulo que estoy queriendo calcular. Entonces, por ejemplo, aquí me decía, esta altura, esta hipotenusa al cuadrado, pues es igual a la multiplicación de x y y, o esa altura al cuadrado es igual a la multiplicación de x y y. ¿Cuál es x y y? Este valor es x y este de acá es y. ¿Sí? Si yo tengo esos valores, por ejemplo, si yo tengo que este vale 4 y este vale 2.5, este sería x y este sería y. Al multiplicarlo, 2.25 por 4, me da como resultado, pues, un 9, ¿sí? Si yo quiero calcular la altura de esto, lo único que tengo que indicar es que la altura al cuadrado es igual a esta multiplicación, ¿sí? Y este cuadrado lo paso de este lado como raíz, entonces la altura es la raíz de 9, quiere decir que la altura vale 3. Y al tener el valor de esta altura más este lado, o esta altura más este lado, ya puedo calcular con el teorema de Pitágoras cuánto vale la hipotenusa, o este lado de acá. Y podré encontrar los valores de todos los lados. Fíjense, lo único que sabía era cuánto valía esta longitud y esta longitud. Y con estas longitudes yo pude calcular la altura y posteriormente teniendo la altura puedo calcular este lado y después este lado. ¿Cuál teorema de Pitágoras? Pitágoras, como ustedes recuerdan, lo vieron en la secundaria, decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Sí? O sea, este c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si yo quiero calcular a y tengo b y c, pues a al cuadrado, como ustedes pueden observar, aquí la b al cuadrado está sumando, pasa de este lado restando. Me quedaría entonces que a cuadrado es igual a c cuadrada menos b cuadrado.
Si yo quiero calcular B y tengo el valor de A y C, pues lo único que ustedes pueden observar es que tengo que poner la B solita, o sea, tengo que despejar B, la A al cuadrado lo paso de este lado, está sumando, pasa restando. Entonces me quedaría B cuadrada igual a C cuadrada menos A cuadrado. ¿Sí lo ven? Estas serían se puede decir que las tres fórmulas de el teorema de Pitágoras. Pero en realidad es una en donde se despejan las otras variables. ¿Sí lo ven? Son los mismos elementos, nada más están despejados. Y aquí viene el ejemplo de cada uno de ellos. Queremos calcular C al cuadrado y nada más tenemos A y B, pues así lo calculamos. Si queremos calcular A cuadrado y tenemos C y B, así lo calculamos. Si queremos calcular B al cuadrado y tenemos C y A, así lo calculamos. ¿Sí? Esto es lo que viene en la explicación de esta semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el teorema de Pitágoras? Por mi parte no, maestro. Muy bien. No, Bueno, por mi parte tampoco. ok. Les explico entonces sobre la práctica de esta semana. En esta práctica vamos a utilizar los temas que vimos en estas 3 semanas. ¿Ok? Aquí viene integrado, se puede decir que problemas de los temas que hemos visto anteriormente. Ya que con este tema estamos terminando el bloque 1 y esta es la integración de todos los temas del bloque 1. En los primeros 3 ejercicios, ustedes van a utilizar los conocimientos que hicieron en la semana 1, ya que en el primer ejercicio van a trazar 3 ángulos, uno de 35 grados, uno de 120 y uno de 210. Recuerden y observen las modificaciones que les hice en sus ejercicios. Posteriormente van a cambiar 25.8 grados, los van a poner en grados y minutos. Y van a cambiar 175 grados 52 minutos 25 segundos, lo van a escribir solamente en grados. Por ahí me dicen los compañeros que no expliqué esa parte, les voy a pasar un video donde explico cómo hacer los cambios de grados a grados y minutos y segundos. Y viceversa, de grados, minutos, segundos a solamente grados. ¿Okay? Ahora, este ejercicio tiene que ver con el tema de la semana pasada, ¿sí? En este ejercicio estamos viendo triángulos. Aquí vamos a trazar lo que fueron las líneas para encontrar el incentro, para encontrar el ortocentro, para encontrar el baricentro y para encontrar, creo que nada más, ¿sí? Acuérdense que se trazan 3 líneas con diferentes formas de trazar. Lo expliqué la semana pasada, están en el último cuadro o en los 2 últimos cuadros del PDF que les pasé por WhatsApp de la semana pasada, ¿sí? Entonces ahí viene explicado cómo trazar qué son las alturas, porque tienen que trazar primero, van a poner este triángulo así con estas medidas, exactamente estas medidas, en su libreta, o lo van a hacer en GeoGebra. Observen que si estos 2 lados son iguales, quiere decir que estos ángulos también son iguales. ¿Okay? Si este es el lado más grande, quiere decir que este es el ángulo más grande. Entonces, tienen que trazarlo exactamente como está aquí. Una vez que ya lo trazaron, van ustedes a trazar primero las alturas. Allá dice cómo se trazan las alturas. Cuando tracen las 3 alturas, van a encontrar el ortocentro. No vayan a dibujar los círculos que vienen allá, solamente las líneas que pasan en medio. ¿Okay? Después van a trazar medianas para encontrar el baricentro. Después las mediatrices para encontrar el circuncentro. Y por último las bisectrices para encontrar el incentro. Chequen por favor el PDF. Tienen que encontrar 3 puntos y no tienen que estar los 3 puntos en la misma posición. ¿Okay? Ahora, de las 5 en adelante ya son actividades que vamos a desarrollar, ¿cómo se llama?
que vamos a desarrollar ya con el tema que les di hoy. ¿Sí? En este par de triángulos, ustedes aquí van a escribir si son congruentes o si son semejantes. Uno de los dos son, ¿eh? No pueden decirme que ni son congruentes ni son semejantes. Nada me van a poner aquí congruentes o van a poner semejantes. ¿Ok? Uno de esos dos. Este par de triángulos son congruentes o semejantes. Este par de triángulos son congruentes o semejantes. Y este par de triángulos son congruentes o semejantes. Y por último, no, por penúltimo, porque vienen otros ejercicios. En este ejercicio 6, aquí les están asegurando que son congruentes. Quiere decir que sus ángulos, los ángulos se corresponden. Y prácticamente aquí les estoy diciendo que este ángulo de 60 es igual a este que x menos 10. Y este y más 5 es igual a este que 40. Y me tienen que calcular cuánto vale x y cuánto vale y. Eso lo acabamos de hacer ahorita el ejercicio. Después, teorema de Tales. Hay un faro o una lámpara, pues, que está a una altura específica. Y hace sombra con el sol de esta longitud de 2.5 más 1.5. Esto de aquí. Y la muchacha hace una sombra de 1.5 y ella mide 1.70. Con el teorema de Tales van a calcular cuál es la altura de la lámpara. Eso lo acabamos de ver cuando Tales calculó, o haciendo los cálculos que hizo Tales, cuando indicó cuánto mide la altura de la pirámide. Estos triángulos que están aquí son exactamente esto de acá, nada más que aquí ya les quité las figuras. ¿Ok? Y por último, ahora sí por último, con el teorema de Pitágoras van a calcular cuál es la longitud de esta rampa. ¿Ok? Si sabemos que de altura tiene 20 centímetros y de anchura tiene 90 centímetros, ¿cuál es esta longitud? Teorema de Pitágoras. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestro. Ok, entonces en un momento más les comparto. No, tampoco por mi parte. Ok, les comparto los recursos por medio de WhatsApp. Y los que hagan falta de poner su nombre en el chat, pónganlo por favor. Los que ya lo pusieron, no lo pongan. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana porque ahorita tengo clases. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego, que estén bien. Adiós. Nos vemos la siguiente clase, maestro. Gracias, buen día. Bye, que estén muy bien. Adiós, profe, gracias. Adiós.